Saludos compañeros, ¿qué tal? Les agradezco que estén presentes en esta clase. Yo siempre insisto en la necesidad de aprender el náhuatl para entender a náhuatl. Recuerden que la cultura es una extensión de la sintaxis de su lengua. En el caso de Anáhuac, por lo menos en los últimos tiempos de su independencia, la lengua franca o que unía a todos los pueblos era el náhuatl. Así que cuando hablamos de aprender náhuatl clásico, no me refiero a aprender la lengua de los mexicas ni la lengua de los nahuas, sino a aprender la lengua franca de todos los anahuacas. De manera muy breve quiero hacer una recapitulación. Solemos asociar el náhuatl con los mexicas, pues porque se ha hecho costumbre, porque no nos enseñan las cosas correctamente en las escuelas. La verdad es que los mexicas no hablaban náhuatl cuando llegaron acá a la náhuatl. Ellos hablaban otra lengua bien diferente según informaron las personas que los escucharon. Todavía en la época en que llegó Cortés, las clases altas hablaban una lengua diferente del náhuatl. Y eso era probablemente para que no los entendieran los subordinados. Sin embargo, los mexicas aprendieron el náhuatl muy rápidamente y lo incorporaron a su bagaje cultural, y de esa manera, llegaron a ser los líderes de Anáhuac en los últimos 90 años de su independencia. Los mexicas entonces nos dan un ejemplo de salir de revanchismos locales, de salir de la tendencia a quedarnos únicamente con lo que llegó de nuestros padres. Ellos se abrieron, asimilaron otras cosas y dieron un ejemplo de amplitud cultural e ideológica también. De modo que vamos a aprender una lengua que se creó específicamente para integrar a los anahuacas. En la medida en que Anáhuac regrese, en la medida en que logremos mantener las raíces y rescatar ese planteamiento que es Anáhuac, pues también se hace necesario rescatar lenguas como el náhuatl clásico y otras lenguas clásicas como el maya, quiché, el zapoteca, lenguas que dejaron literatura sagrada. Quiero decirles que la literatura sagrada no solo se queda escrita. Todos los pueblos tenían literatura sagrada, sin embargo, la que nos ha quedado escrita es la de estos pueblos que les he mencionado. ¿Cuál es la ventaja de tener la literatura por escrito? Que sabemos cómo se pronunciaba la lengua hace 500 años. Por lo tanto, sabemos cómo ha ido derivando, en unos casos por adquisición de valores, pero en la mayoría de las veces por pérdida de valores. Por lo tanto, sabemos cómo ha sido la degradación de las lenguas desde la época en que Anáhuac era independiente hasta la actualidad. Al conocer ese proceso, también podemos revertirlo, podemos regresar al uso culto de la lengua. Miren, un anahuac es un tolteca, y un tolteca es una persona culta. No puede haber un tolteca salvaje, eso no es compatible. Una persona que no se cultiva por abandono es un enfermo. Quien no tiene cultura porque no tuvo oportunidad, porque no le quedó más remedio, ese está justificado. Pero el que pudiendo cultivarse no lo hace, ese es un enfermo. La enfermedad de la incultura es producto de la cosmovisión occidental cristiana. Esa cosmovisión dice que la educación son unos cuantos años en la escuela y después ya nos tiramos como cerdos a dejar pasar el tiempo. No es así. Un tolteca tiene que cultivarse permanentemente. La cultura no es solo adquirir conocimiento intelectual, también implica adquirir conocimiento emocional, adquirir conocimiento intuitivo, adquirir desarrollo en todos los aspectos de nuestro ser. Pero eso incluye el intelecto. Así que aquellas personas que dicen que el intelecto hay que subordinar, lo que es menor, que no saben de qué están hablando. Si tú no tienes dominio de tu mente, otro tiene dominio sobre tu mente. Aprovecho esta reflexión para referirme a un asunto que me tiene bien conmovido en los últimos días. Quemaron un nativo de Guatemala con acusación de brujería. Uno pensaría que a estas alturas ya esas cosas no deberían darse, pero se siguen dando. Y nos hablan de la degradación en que han caído las comunidades rurales nativas. Degradación social. Porque que a una persona de una comunidad se alce contra otra y lo mate, ya eso es degradante. Pero que lo mate con acusación de brujería, que además lo queme, como si estuviéramos en la Edad Media. Ahora las autoridades, por supuesto, prenden al pobre diablo que lo hizo, y el otro se queda muerto, ya no hay cómo reparar eso, y se supone que se hizo justicia. Eso no es justicia. Justicia es que no hubiera pasado eso. Justicia es que las comunidades reciban educación.
para que a estas alturas de la historia no tengan que estar pensando en brujería ni en fantasmas. Justicia es que las comunidades reciban educación. Y justicia es que reciban su propia historia, que se conozcan a sí mismas. Porque si esto hubiera ocurrido en el pasado de Anáhuac, aquí hubiera habido una causa grave, no solo para quien cometió el asesinato, sino para todo el calpulli que permitió que eso pasara, e incluso para el gobierno que no tuvo en cuenta a estas personas. Entonces la cosa va mucho más allá de un pobre diablo que cede a pasiones y mata a otro. En este caso, bueno, al que mataron fue una persona que tenía grandes conocimientos de herbolaria y de otras cosas tradicionales. Dicen que se perdió una biblioteca caminante. Entonces fue una pérdida. Y al margen del conocimiento del Señor es una pérdida en valores morales, es una pérdida humana, es una pérdida biológica, porque finalmente están matando a un ser vivo. Y es algo que se va acumulando en la sociedad. Tenemos que luchar activamente contra esto. La lucha contra esas manifestaciones de barbarie no es con más barbarie, no es con violencia, es con conocimiento. Es el único modo, con conocimiento. Detrás de estas manifestaciones hay una creciente entrada de sectas pseudo cristianas. No son cristianas porque ninguna de estas sectas finalmente aplica los principios del cristianismo. Sectas que vienen, sus líderes solo tienen interés en una cosa: dinero. Y por supuesto vienen a predicarles armagedones y paraísos y cielos y cuanta cosa se pueda prometer, con tal de sacarles dinerito al más pobre, al más humilde. Y pues la sociedad, en vez de decir vamos a mandarles a estas personas maestros de toltequidad, vamos a mandarles maestros de historia, pues la sociedad al contrario, le da ventajas a todas estas sectas que finalmente están descuartizando el tejido social de los campos. Miren, en las circunstancias en que estamos no se trata de lo mejor, se trata de lo menos malo. Es preferible una Latinoamérica católica que una Latinoamérica dividida en cientos de sectas. Porque una Latinoamérica católica por lo menos tiene solidaridad social. El pueblo es uno, puede hacer proyectos unidos. Pero cuando llegan las sectas a una comunidad, lo primero que hacen es dividir un grupo contra otro, una familia contra otra, incluso dentro de la propia familia dividen. Lo primero que hacen es dividir. Estas sectas crecen en la descomposición, son como hongos. No crecen cuando el tejido está sano, pero si ya se está muriendo esa sociedad, vienen, la dividen, la matan, porque una sociedad quebrada se muere. Y entonces florecen en esa descomposición. Van a vivir 20, 30 años esas sectas, serán sustituidas por otras porque esas sectas no tienen larga vida. Son nada más negocios montados por oportunistas para sacarle dinero al tonto. Yo les aconsejo que tengan mucho cuidado con la penetración de estas sectas, pero no hay que recibir a esas personas con odio, porque esas personas son víctimas. Están siendo comandados desde el exterior. Los verdaderos culpables están en el exterior. Así que al compañero que habla de que tirar iglesias, bueno, si quieres caer en lo mismo que están haciendo ellos, adelante, pero entonces serás parte del problema. Necesitamos 1000 personas en México que manejen el náhuatl clásico. ¿Eres tú uno de ellos? Mientras tú no seas uno de ellos, no tienes derecho a hablar de que se tiren las iglesias de los demás. Libertad primero. Cada cual tiene derecho a escoger la creencia que le dé la gana. Así que cuando yo hablo en contra del avance de estas sectas, no estoy hablando de reprimir a las personas, ni de negarles su derecho a militar donde les dé la gana. Estoy hablando de que se les dé información para que puedan escoger informadamente, para que sea una verdadera elección, una elección libre y no una imposición. Entonces, después de este exabrupto, y mis respetos a la persona que fue asesinada y mis respetos a toda la comunidad que finalmente está siendo víctima de este tipo de manipulaciones, entramos en la clase de hoy. La clase de hoy tiene dos partes. En la primera vamos a estudiar un mecanismo de la lengua náhuatl. Es un mecanismo que se usa mucho. Ustedes tienen que haberse dado cuenta de este mecanismo. Vamos a ver cómo se arma. En la segunda parte vamos a estudiar los nombres sagrados del panteón anahuaca. El mecanismo al que me refiero ahora se llama la frecuentación. Les voy a poner un ejemplo. El término niño se dice en náhuatl pili. Pili. En plural, los niños se dice pi, pil, si, si. ¿Entiendes?
estamos notando algo. En primer lugar, que a la raíz pi se le añadió el sufijo sin para hacer plural. Pero además estamos notando que esta raíz fue reduplicada. Dicho correctamente, fue frecuentada. Es la misma raíz que se frecuenta. No confundir con el fenómeno de reduplicación de sonido que puede ocurrir porque una palabra se junta con otra y de pronto coinciden los sonidos. Pero eso ya no es la frecuentación de la misma sílaba, sino simplemente un caso de convivencia de sonidos. Y también fue frecuentado el sufijo sin. Así que lo primero que vemos es que hay una frecuentación de la raíz y una frecuentación del sufijo. Lo segundo que vemos es que la raíz está representada en el segundo elemento del par, no en el primero. Así que no es pil, pil, sin, no. Es pil, pil, sin. En el primer elemento del par se eliminó esta L. En el segundo elemento del par se eliminó esta L. Bien, eso lo vamos a ver ahora con más calma. ¿Cómo aprendemos las reglas del náhuatl? Observando los detalles, comparando. ¿Ven? Diciendo, a ver, esto ocurre aquí en esta palabra, vamos a buscarnos otra vez si también ocurre. También ocurre, pues ya son una regla. En la tercera no ocurre. Tengo que sospechar que hay una excepción por algún motivo. Vamos a ver si hay más excepciones. Así es como se trabaja la lengua. Entonces, es muy común que aparezcan en náhuatl sílabas dobles. Por ejemplo, papalotl, mariposa, tiene una sílaba doble. Por ejemplo, popoca, humear o humear mucho, tiene una sílaba doble. Y así sucesivamente. La regla para trabajar con las sílabas dobles es la siguiente. Hay dos reglas, de hecho. La primera se llama elisión o eliminación. Ya lo vimos aquí. Elimino parte del sonido. Esta eliminación se hace por eufonía. Es decir, para que suene mejor. La segunda regla es por interpolación de sonido. En vez de quitarle sonido, le meto un sonido que no estaba en la raíz. Y esto se hace para desambiguar. Es decir, para que no haya confusión con otras palabras. Recuerden que como el náhuatl es una lengua aglutinante o una lengua que une, una lengua incorporativa, con frecuencia se da el caso de que de pronto se ponen a convivir. Aquí les traje algunos ejemplos, ya lo verán. Se ponen a convivir los mismos sonidos. Y uno puede pensar, ¿esto será reduplicación de sonido? ¿O será que realmente es simplemente una incorporación y parece un reduplicado? Si es realmente un reduplicado, lleva ciertas reglas. Si es simplemente una incorporación, no lleva esas reglas. Uno tiene que estar claro de cómo se forma la palabra. Ahora bien, la elisión o la eliminación de sonido es cuando se frecuenta una sílaba cerrada, es decir, una sílaba que termina en consonante o bien una sílaba en diptón que tiene dos vocales. ¿Ok? Ustedes ven que en este caso yo estoy frecuentando la sílaba pi, que es cerrada, termina en consonante. Por lo tanto, en vez de decir pi, pi, digo pi, pi. ¿Por qué? Eliminé un sonido en el primer elemento del par. No en el segundo, sino en el primero. Eliminé justamente el sonido que cierra la sílaba. Porque es mucho más eufónico decir pipil que pil, pil. ¿Ves? Pil, pil sería cacofónico. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos casos de sílabas cerradas simples, es decir, formadas por una sola vocal terminada en consonante. Eso es una sílaba cerrada simple. Hay sílabas cerradas complejas, por ejemplo, sílabas como cual, que está formada por dos vocales y además cerrada en consonante. Hay que distinguir estos casos. Les traje como ejemplo el término pali. Pali significa color. Color. De manera muy concreta. Y si reduplicamos este término para decir muy coloreado o para pluralizar de alguna manera aquello que es coloreado, que recibe color, ¿cómo lo harían? Siguiendo la regla de que se elimina la última consonante de la sílaba en el primer elemento. Papal. Así que primero elimino el sufijo sustantivo porque no me va a servir aquí. Bien, lo elimino en este momento.
lo que queda es el radical. El radical es simplemente una sílaba, la voy a duplicar. Pero en el primer elegido del par elimino esa consonante, en el segundo no. Así que me queda papal. Aquí le voy a poner un sufijo sustantivo que es otro. ¿Y qué palabra tenemos? Papalot, mariposa. ¿Por qué la mariposa recibe ese nombre? Bueno, ya ustedes saben. Dentro del nombre de la mariposa, la raíz está representada por esta sílaba, no por esta. Y la raíz significa colorear, o que tiene color. El radical está representada por estas dos más esta O que no pertenece a la raíz. ¿Ok? Ese es el radical. Y finalmente tenemos un sufijo sustantivo. En otras palabras, las palabras tienen una arquitectura, tienen una construcción. Si entendemos cuál es la construcción de la palabra, no hay dudas en cuanto a su traducción. Tenemos un reduplicado famoso, chichimeca. Por no entender la arquitectura de la palabra, hay todo tipo de traducciones extrañas que no coinciden con lo que realmente significa el término. Sabemos lo que significa el término porque los chichimecas definieron ese término y ahí están las fuentes, perfectamente definido. Es decir, cuando te lo traduce como cuerda de perro, mecate rojo y cosas así, es que no han leído las fuentes, pero los propios chichimecas sabían lo que significaba su nombre y lo dijeron. Ahora bien, tenemos el caso del término Eli. Eli significa pecho. Bien, pecho. Esta palabra que les voy a formar es un poquito más compleja, pero después veremos. Eli significa pecho. Si yo voy a duplicar, lo primero que hago es separar el sufijo nominal del radical. Quiero duplicar únicamente el radical. El sufijo nominal no se lo duplica nunca. Bien. Siguiendo la regla de que elimino el sonido, bueno, la consonante que cierra esta sílaba, ¿cómo suena el reduplicado de él? El. Y en este caso no le voy a poner sufijo por lo siguiente. La palabra se queda así. Él significa una persona diligente. La raíz él quiere decir pecho, por lo tanto aliento, impulso, ímpetu. Él, una persona diligente. ¿Por qué no se le pone el sufijo nominal? Por lo siguiente. Por lo general, hay excepciones, pero por lo general, el sufijo nominal describe cosas. Cuando queremos describir personas, por ejemplo, cuando le aplicamos un nombre, un término, como nombre propio a una persona, por lo general se elimina el sufijo sustantivo o nominal. Al eliminarlo ya se significa que es un nombre propio de alguien. ¿Ves? Por ejemplo, la palabra Xochitl quiere decir flor. Como nombre propio, ¿cómo se aplicaba antes? Ahora ya no, pero ¿cómo se aplicaba antes? Xochi. ¿Ves? Si dice Xochitl, está diciendo literalmente una flor. Xochitl, una flor. Dice Xochi, una persona llamada flor. Y así sucesivamente. Eso era antes. Ya esa regla se ha perdido. Entonces voy a rescatar. Les voy a poner otro ejemplo. La palabra, este ejemplo quiero desglosarlos. A ver, aquí. La palabra panda, ¿qué significa? Bandera. Entre otras cosas significa bandera. Bien, si quiero decir lugar de la bandera, ¿cómo diría? Pan, ti, tlan. Si quiero decir lugar donde abundan las banderas, ahí tengo que frecuentar para hacer un plural. Quiero decirles que Pantitlán no es propiamente el lugar de la bandera, porque Pantli no solo significa bandera, también significa puente o un medio por el cual se pasa de un lado al otro. Y es la aplicación en el caso de Pantitlán. Se puede entender lugar de la bandera. Obviamente la bandera solo simbolizaba que había un paso, un vado. Ahora bien, si quiero pluralizar la palabra banderas para decir lugar donde abundan las banderas, les estoy diciendo de antemano que el sufijo que expresa abundancia es tla, con saltillo, tla. Tlan es locativo, tla indica abundancia. Y voy a frecuentar la raíz manos. Voy a frecuentarla para indicar que hay muchas. Bien, es un plural. ¿Cómo entonces es? Papanza.
Pantlas, abundancia de banderas. Se sobreentiende el lugar de abundancia de banderas, o donde abundan las banderas. Entonces vamos a recapitular muy brevemente que si queremos reduplicar, ya sea para pluralizar, para indicar abundancia de algo, o para enfatizar, que también se vale enfatizar algo, y se reduplica una sílaba, si esta sílaba termina en consonante, el primer elemento del par que se forma pierde esa consonante. ¿Ok? Ahora, esta elisión, esta pérdida de la consonante del primer elemento del par se exceptúa si el resultado requiere eufonización. Es decir, si al hacer este movimiento, si al exceptuar, si al eliminar parte del sonido de la raíz, el resultado es confuso o es cacofónico y requiere ser eufonizado, entonces elimino la regla de la eliminación. ¿Ven? Les traje un caso. Tenemos el caso, por ejemplo, de kilik. ¿Qué significa kilik? Todavía se usa. Kilik se usa todavía. Significa legumbre. Hoy se pronuncia kelit, como en kelit. Kelit. ¿Bien? Si vamos a hablar de cierta legumbre, de cierto tipo de legumbre, es decir, si vamos a hablar de un genérico, el reduplicado no elimina esa primera consonante. Esto es un caso de excepción y raramente se da. ¿Bien? Entonces, su reduplicado es kil, ki, yod. De hecho, lo que se hizo fue eliminarlo en el segundo elemento del par en vez del primero. ¿Por qué? Porque de haberlo aplicado, como en este caso, el resultado hubiera sido kikil, yod. Y en náhuatl no se puede pronunciar la combinación L-Y. No se puede decir kikil, yod en náhuatl, eso no se puede decir. De hecho, es difícil hasta en español. ¿Bien? El náhuatl procura un sonido de huevos. Para poderlo decir, tendría que kikilotl, arrastrar esa L del final que contamina a la Y. Es decir, aplicar una regla eufónica. Y si en la aplicación de una regla me obliga a aplicar otra regla, entonces elimino las dos. ¿Ves? Lo que se hizo fue mantener la L en el primer elemento del par. Esto, les repito, es un caso raro. Así que solo se lo digo por curiosidad y por si algún día lo oyen. Ahora bien, ¿qué pasa si la sílaba que vamos a reduplicar termina en saltillo? En teoría, el saltillo funciona como consonante y en el reduplicado también se elimina el saltillo del primer elemento del par. ¿Bien? Pero a veces esa regla se puede omitir si se trata de saltillos. Les traigo el caso de tikli. El término tiklis, que quiere decir apilado o juntado también. Tiklis. Tri, juntado o apilado. Si lo reduplico, eso es tititl. Observen que este saltillo se perdió aquí. Bien, en el caso de saltillo lo puedo hacer. Esto no es por una regla de reduplicación, sino por una regla de aplicación del sufijo sustantivo. Bueno, se la voy a comentar. En teoría, esta palabra debería haberse reduplicado así. Ti, elimino el saltillo. Ti, aquí sí lo mantengo. Pero si yo tengo un saltillo, ya no puedo decir, ya no puedo sumarle el sufijo tl, tengo que sumarle el sufijo tli. Y el resultado sería titi, tli. Una sílaba más que una sílaba extra que itititl. Y el náhuatl trata de, digamos, condensar, contraer los términos en la medida que se pueda para que no se pongan tan largos. Entonces, hay una excepción, o puede haber excepciones, y es bastante frecuente en caso de sílabas que terminan en saltillo. En este caso se elimina el saltillo. Ahora bien, las sílabas que se componen de dos vocales, sílabas en diptón, son de dos tipos. Todos los diptongos
menos aquellos que terminan en U, todos los diptongos menos aquellos que terminan en U, eliminan la consonante final del primer elemento del par. Por ejemplo, tenemos quali, bueno. Quali, bueno. En efecto, es la misma raíz cual del término latín qualitas. Si ustedes estudian esta raíz, van a ver que es más vieja que el mundo y que aparece en buena parte de las lenguas de la tierra significando cualidad, calidad o algo bueno, o también relativo a la masticación y a la comida. Quali, bueno, ¿cómo se reduplica quali para decir muy bueno? ¿Ves? No es quali, es quali. Quali, cual. Donde la raíz está representada por esta sílaba. En la primera yo eliminé la consonante final. ¿Bien? No es qualis, sino quali. Estoy manteniendo el diptón. Les traje otro caso. Digamos, quilli. Quilli. ¿Qué quiere decir? Curvo. ¿Cómo reduplico esto? Bueno, reduplico quilli, le elimino la I, el primer término se me queda en cuicuilco. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir cuicuilco? Quilli es algo curvo. Cuicuilco, donde hay círculos y se refiere a zócalos en forma circular. Cuicuilco. Ahora bien, si ese saltillo se forma con una U, la cosa cambia. Claro. Porque si, por regla del náhuatl, si una sílaba y por supuesto si una palabra terminan en U, de manera automática adquieren un saltillo. Tú no puedes terminar una sílaba en U y ya. Tienes que terminarla siempre en saltillo. Les pongo el caso de cuautli. No puede decir cuautli, sino cuautli. Donde quiera que va una U, va un saltillo. Bien, ¿cómo se reduplica en este caso? Cuautli significa águila o árbol. Vamos a decir arboleda. O mejor, vamos a decir el dueño de una arboleda. El dueño de una arboleda. ¿Cómo lo reduplicamos? Pues, reduplico, por supuesto, el componente cuau que pierde la U. Así que si son diptongos terminados en U, se elimina esa U. No solo el saltillo, también se elimina la U. Si lo que quiero decir es el dueño de una arboleda, el resultado es cuau. Pero como yo le voy a añadir un sufijo de posesión E, es decir, una vocal, esta U se me transforma en W, cuacuahue. En otras palabras, U más saltillo seguida de vocal se transforma en consonante más vocal. Es decir, en W más vocal. La W es consonante, no es vocal. Así que no es cuacuahue, no, es cuacuahue. Incluso es una consonante que tiende a B corta o F en su pronunciación. Una nota, no hay que confundir las frecuentaciones con casos de convivencia de sonidos porque uní dos palabras. Después les traje aquí un ejemplo. Hay un pájaro que se llama chamolín. ¿Lo conoces, el pájaro chamolín? Es un pájaro muy rojo, el chamolín. Bien. Y hay una salsa, ¿cómo se dice? ¿Agua? Todavía se usa mucho la palabra. ¿Cómo se dice salsa? No, se dice mole. Así que si tenemos el pájaro chamolín, que es un pájaro rojo, más la salsa mole, y los uno para decir salsa roja, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Chamolmoli, si quieres, o chamolmoli, da igual. Aquí tenemos un mol y aquí tenemos otro mol. Y cualquiera podría pensar que son frecuentados, en que se omitió la regla de la frecuentación, pero no es frecuentado en absoluto. Es simplemente una convivencia de sonidos por incorporación. Así que hay que distinguir estos casos.
¿Alguna cuestión hasta aquí? Sí, te han hecho. Dime, sí, una por favor, una. ¿Qué significa? Permíteme. Relacionada con la clase, pues, si Sí, se puede. está Sí. relacionada con Sí. la clase. Permíteme, es que se me ha perdido la pregunta. ¿Qué significa bolonic? ¿Qué significa? Bolonic. 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 Ajá. En náhuatl no se pronuncia la B. En náhuatl, bolonic no significa nada. Quizás sea una corrupción de un término anterior. Te ruego que en ese caso lo escribas con más precisión, o a lo mejor es un dedazo. Pero bolonic en náhuatl no significa nada. Ahora bien, vamos a la segunda regla de trabajo con los frecuentados. Esta regla dice que si en lugar de frecuentar una sílaba que termina en consonante o en saltillo, yo frecuento, duplico, una sílaba que termina en vocal, una sílaba simple que termina en vocal, como pa, no, etc. Entonces, en lugar de quitar sonido, le añado sonido. Es decir, entre los dos elementos del par que resulta, meto un saltillo. Les trae un ejemplo muy simple. El verbo ir significa beber. Si quiero decir beber con insistencia o beber varias cosas o incluso beber lo que me pongan delante, lo recuento. Es y. Fíjense, estoy intercalando un saltillo entre los dos elementos del par que resulta. No es y larga, sino y. ¿Bien? Por ejemplo, Chicago. Es otro verbo, Chicago, que significa poder. Chicago significa poder. Si voy a reduplicarlo para decir aplicar el poder de manera insistente, ejercitarse, hacer ejercicios, es Chikawa. Observen la estructura. Reduplico, o de dicho más correctamente, frecuento el sonido chi, la sílaba chi, y el resultado es que el primer elemento del par añade un saltillo. Chikawa, no chichikawa. Seguido. ¿Ok? Le pongo otro verbo, paqui. Los frecuentados se usan mucho en verbos, porque expresan intensidad de acción. Por ejemplo, paqui significa alegrarse, pero si quiero decir divertirse o ir a un lugar específicamente a alegrarse o oír chistes y demás, es paqui. Paqui. Observe que redupliqué pa y de manera automática en el primer elemento aparece un saltillo y así sucesivamente. Digamos, sequi significa que algo es frío. Ser frío es el verbo ser frío. Si quiero decir que algo es muy frío, extremadamente frío, ya ustedes lo saben. Sequi. Y así sucesivamente. Hay muchísimos ejemplos de la lengua, esto ya no hay que digamos, insistir más en ello. Ahora, si voy a reduplicar diptongos cuya primera vocal es U, entonces frecuento ambas vocales. Por ejemplo, tenemos el verbo cuica, cantar. ¿Cómo diríamos cantar mucho o cantar cosas o cantar sostenidamente o estar cantando? ¿Cómo diría? Cuica es cantar. Si quiero decir estar cantando, seguir cantando. Cui con saltillo, cuica. En este caso estoy reduplicando ambas vocales de la sílaba. Digamos, bueno, les traje otra vez un ejemplo con cuauhitl. Cuauhitl es árbol. ¿Cómo diría? Leñador. Es decir, el de las ramas del árbol. Cuauhitl, árbol. El de las ramas del árbol.
Fíjense que estoy reduplicando with. Ahora bien, y para terminar esta clase de los reduplicados, les traje un caso especial. Y son términos que se forman con una I demarcativa. Bien, con una I demarcativa. Es decir, términos que tienen una I, pero esa I no pertenece a la raíz, sino que se metió ahí para demarcar, para separar el radical de los sufijos. Les pongo el ejemplo de la palabra maitl. Maitl. Mano. ¿Cuál es su sufijo nominal? Ahí. Señálamelo tú. No, maitl es la palabra completa. Su sufijo nominal. No. Ma. El sufijo que le da carácter de sustantivo. El sufijo, el que va al final. Tl. Bien, ¿cuál es la raíz? Ma. La raíz es ma, no es mai. Por lo tanto, esta es una I demarcativa. Aísla el radical del sufijo. Cuando se reduplican estas palabras, que, como por ejemplo, white, cabeza, hay unas cuantas que tienen esa I demarcativa. Cuando se reduplica, el par pierde esa I en su primer elemento. Por ejemplo, mind. Es una roseta de las que se hacen para decoración de telas, un pompón o un puño. En sentido figurado, se usa solo para las telas. Sí. Sí, algunos compañeros sugieren si pueden mencionar los significados de las palabras con verdad. Sí, lo hago, pero bueno, si quieres lo hago con más... ¿Qué significa cuacuali? ¿Cuacuali? Bueno, así, sería así, sola, muy bueno. Intensamente bueno, cuacuali. Pero hay que ver el contexto también. De hecho, no muy bueno, sino algo muy bueno, porque cuali es un sustantivo, no un adverbio. Ahora, vamos a trabajar ahora, en la segunda parte de esta clase, un asunto que se comenta con frecuencia. Es un asunto que genera discusión. Los nombres sagrados del panteón. Si hacemos un inventario de nombres sagrados, quizás pasen de 200 o 300. Los cronistas españoles que hicieron el inventario cuando llegaron acá, les interesaba ese tema, encontraron que había 2000 nombres sagrados. Ellos los calificaron como nombres de dioses. En otras palabras, 2000 dioses. Se escandalizaron, sin ponerse a pensar que la Biblia dice que en el cielo viven más de 300 millones de criaturas espirituales. Sin ponerse a pensar que en el santo oral católico hay cientos de santos. Mami, ¿podrías controlar al perrito, por favor? Entonces, por favor, ¿puedes controlar al perrito? Sí, me está perturbando porque está llorando. Entonces, Hay varias preguntas. sí. Si quieres, vamos a una pregunta. Me desconcentró del perro. Mira, Daniela Palacios pregunta, pero si hay frecuentación en medio de la palabra. Las frecuentaciones generalmente son de la primera sílaba, Daniela. Eso quizás lo estudiemos con más calma después. Generalmente son de la primera sílaba, excepto que sea más eufónico, más agradable a la lengua, frecuentar la segunda. Pero cuando la que se frecuenta es la segunda, hay que tener mucho cuidado porque puede ser producto de una incorporación, de una aglutinación. Te voy a poner un caso de esto. Digamos el término ¿qué significa qué cosa? 10. Si voy a decir de 10 en 10, lo hago a través de un reduplicado. Eso le da un cierto plural, pero un plural distributivo. Pero no digo matlante, sino tla-tla-tri, porque la sílaba tla es eufónica con respecto a la sílaba ma. De manera que, si no hay confusión, se puede reduplicar la segunda sílaba. No conozco ningún caso de reduplicado de tercera sílaba. Sí conozco muchos casos en que parece que la segunda está reduplicada, pero en realidad hubo una incorporación. Así que yo prefiero trabajarles a ustedes los casos más sencillos. Claro que la lengua es mucho más compleja. Ahora bien,
concentrándonos en la segunda parte de esta clase. Los cronistas entonces inventariaron 2000 dioses, dijeron que eran dioses, pero recuerden que los cronistas venían con una visión cristiana. En la visión cristiana, en el cielo viven literalmente espíritus. Es decir, seres que no tienen cuerpo físico, pero son autoconscientes, volitivos. Algunos son buenos, otros son malos, hay términos medios. En fin, es toda una fauna lo que vive en el cielo en la composición cristiana. Así que cuando llegaron los europeos y observar que había miles de nombres de dioses, lo interpretaron como si fueran dioses por el estilo de los cristianos. Incluso Sagún dijo, a ver, si este tiene todos los atributos de Dios, estaba hablando de Tezcatlipoca, si este tiene todos los atributos de Dios y no es Dios, entonces es el diablo, así de simple. Para los anahuacas, los dioses de Anáhuac no eran falsas entidades que se habían creado los anahuacas, eran seres reales, eran los nombres de los demonios. Pensaban que los españoles que llegaron acá, a diferencia de los actuales investigadores, creían en los dioses de Anáhuac, solo que los consideraban demonios. Los actuales investigadores, con esa suficiencia de la cultura moderna, dicen, no, los dioses no existen. Esos son inventos de los anahuacas porque eran unos tontos que les gustaba creer en fantasmas, sin ponerse a analizar que esa visión de fantasmas en el cielo no es de la religión anahuaca, es de la religión cristiana. Entonces hay un equívoco sobre otro equívoco. Eso es lo que llaman hoy antropología mesoamericana. Ahora bien, ¿había o no había dioses en Anáhuac? Quiero decirles una cosa. La religión católica, y por supuesto, con más vehemencia todavía, las sectas cristianas que le han sucedido, repudian el concepto del politeísmo. Dicen, con falsedad, pero lo dicen, nosotros tenemos un solo Dios, ayudado por fulanito, menganito, el otro, arcángeles, serafines, querubines, el otro, a 300 millones. Pero es un solo Dios. Mientras que los demás tienen pluralidad de dioses. Así que nosotros somos monoteístas, eso dicen los cristianos, y los demás son politeístas. Nosotros somos los buenos y los que nos vamos a salvar. Los demás merecen ser asesinados del modo más cruel, incluyendo fuego. Eso es lo que dice la religión cristiana. ¿Por qué? Porque los demás tienen un montón de nombres divinos y nosotros solo tenemos un nombre divino. Entonces, no voy a meterme en el caso de la obvia mentira que dice la religión cristiana, porque un libro que habla de 300 millones de seres espirituales no es un libro monoteísta. No voy a meterme en ese análisis, sino en el hecho de que la religión cristiana durante 5 siglos nos ha generado una marca de rechazo al politeísmo y una marca de bienvenida o de aceptación del monoteísmo. Por eso hoy en la tradición de Anáhuac, tanto en la maya como en la mexica, se suele sentir bien la gente cuando se dice solo había un Dios y se sienten mal cuando se dice había muchos dioses. Esto no refleja la realidad de los hechos. Esto refleja simplemente la predisposición cristiana que hay en la mente de quienes ahora vivimos. Es muy difícil sacarse ese rechazo al politeísmo. Así que cuando te dicen, los anahuacas tenían varios dioses, uno dice, no, eso no puede ser. Eso no puede ser porque la iglesia me dijeron que eso es malo. Los anahuacas no eran malos, así que no tenían muchos dioses. ¿Ven? Nos engañamos con el pensamiento cristianizado. En efecto, los anahuacas eran politeístas y tenían un montón de dioses, por supuesto. Igual que los budistas, igual que los hindúes, igual que los taoístas. ¿Cuál es el problema de tener un montón de dioses? El problema es creer que los dioses son fantasmas que viven en el cielo. En el cielo no vive ningún fantasma. En el cielo no vive ningún ser espiritual. Los seres espirituales están aquí dentro. Cuando caemos de rodillas frente a Dios, pueden estar seguros que estamos cayendo de rodillas frente al propio ego. Ahí no hay otra cosa. Ahora, mi tema no es de teología hoy, mi tema es de historia. Los anahuacas, los mexicas sobre todo, le explicaron a los cronistas, en efecto, nosotros tenemos un montón de dioses, son seres, son personas, fueron personas en sus épocas que hicieron cosas destacadas y por eso recibieron el título de Dios. Es un título honorífico. No pensamos que esas personas viven en el más allá, ni que nos están mirando desde arriba, ni nada. Quedaron en sus obras, quedaron en el recuerdo de sus méritos. Así que primero vamos a salirnos de los prejuicios cristianos. El politeísmo no es malo. Segundo, vamos a salirnos de los prejuicios cristianos. Decir Dios no significa decir un espíritu en el cielo. La palabra Dios es un título y así es como se usa rectamente. Que los cristianos la usen mal es un problema de ellos. En Anáhuac, en efecto, hubo miles de profetas que recibieron la categoría divina.
Por lo tanto, yo estoy hablando en este curso de los dioses de Anáhuac. Pero además de estos profetas, les voy a poner el caso de, bueno, ya de una vez vamos a poner nombres para traducir. El más conocido de los profetas, obviamente, consiguió el título de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Tenemos aquí un caso clásico de incorporación de dos términos, no de dos raíces, sino de dos términos, Quetzal y Cóatl. El primer término pierde su radical, su sufijo, li, y se queda en el radical Quetzal. Así que de pronto puede parecer que estamos incorporando países, pero no es así, son términos. Y Quetzalcóatl, como ustedes saben, significa un montón de cosas. Bueno, significa, en primer lugar, pluma preciosa. También alude al ave quetzal. Significa también lo precioso por excelencia. Mientras que el componente Coatl significa, en primer lugar, serpiente, pero también vientre y gemelo. Todo eso podemos mezclarlo. Incluso hay más, puesto que la raíz quetzal, que da origen al radical quetzal, también significa el acto fecundativo de los animales, le da nombre a la columna, por eso esas columnas de serpiente emplumada. En fin, significa un montón de cosas. Cuando los anahuacas escogen un nombre tan lleno de significados para nombrar a los profetas en general, porque Quetzalcóatl no es un profeta en particular, sino los profetas en general, por supuesto están aplicando todos esos significados. Tenemos el nombre de Quetzalcóatl, el padre místico de Quetzalcóatl, y se forma de el radical mish, que quiere decir nube, más Coatl, serpiente. Mishcoatl es el nombre que le daban a la Vía Láctea. Como ustedes ven, no estamos hablando de un espíritu en el cielo, sino de un objeto concreto, la Vía Láctea. Pero también fue el nombre de una serie de profetas que hubo en la tierra relacionados con Quetzalcóatl de alguna manera. Eso lo podemos ver en clases de teología. Tenemos términos como Tlaloc, Tlaloc, siendo un nombre propio, sospechen que ha perdido un sufijo nominal. Eso le pasa con frecuencia a los nombres propios. No pasa en estos dos casos, pero sí pasa en este. Ese sufijo puesto que esto es una consonante sería tli. El término ocri significa vino. Tlal es radical de tierra, vino de la tierra. Pero o solo es un adverbio que se puede entender incluso como encima o con. Por lo tanto, la fuente traduce el claro también con tierra o sobre la tierra. ¿Qué significa claro? El momento en que el espíritu, de manera metafórica, toma contacto con la materia y crea cuerpos vivos. Por eso es el Señor de la fertilidad. En este caso estamos hablando de títulos que representan a personas que existieron. Uno de ellos se aplica a un concepto astronómico, otro se aplica a un concepto, digamos, teológico general, que son los profetas. Y el nombre de un atributo de la naturaleza que es la fertilidad. Por lo tanto, dentro de los nombres divinos de Anáhuac encontramos diversas categorías. Una de esas categorías a las que me quiero referir ahora. Mami, ¿puedes llamar al perrito, por favor? Si no me controlas esto, voy a suspender la clase. Bueno, a la otra categoría de nombres que quiero referirme es a conceptos abstractos que representan no tanto profetas y no tanto atributos de la naturaleza, sino características abstractas del universo. Y aquí vamos a hablar específicamente de un conjunto de nombres como Tloquenahuaque, Yowaliehecatl, Ipanemuani, Moyocoyani y Kenamica. Bien, se lo une Kenami. Tloquenahuaque. En
Este caso, veis la presencia al final de los dos componentes del nombre de un sufijo que indica posesión, significa dueño de. Así que, Tloque, Nahuaque, es el dueño de esto y de esto. ¿Qué significa Tloque? Tloque es un adverbio que significa junto. Junto, ya sea que estés junto a algo, por ejemplo, no Tloque, la pizarra es no Tloque, estoy junto a la pizarra. O también significa íntimamente. Es un adverbio que alude al centro, a lo que se funde en un centro. Por otro lado, tenemos el adverbio Nahuac, que quiere decir alrededor o en la periferia. Así que Tloque, Nahuac es el dueño del centro y el dueño de la periferia. Y es un título que significa la totalidad. El que está presente tanto en el centro de cada fenómeno como en su periferia. El que está presente en el centro del universo o en su esencia, como en sus manifestaciones hasta donde quieras llegar. La totalidad. Eso es lo que significa Tloque Nahuac. Tenemos el caso de Yowali Ejeka. Este es un nombre muy bueno. Se forma de la palabra Yowali, que quiere decir oscuridad o tinieblas. Y Ejeka, que quiere decir viento. ¿Cómo se combinan ambos conceptos? Recuerden que en Tloque Nahuac tenemos centro y periferia. Es decir, no son dos nombres al azar. Son referencias a dos aspectos de lo mismo. El mismo ser tiene un centro y tiene una periferia. Tiene una esencia y tiene una apariencia. Eso es lo que significa Tloque Nahuac. En el caso de Yowali Ejeka encontramos lo mismo. Yowali significa la oscuridad y Ejeka significa el viento. Si tenemos por un lado lo oscuro y por el otro lado el viento, ¿cuál es el punto en común? Es una pregunta literal. ¿Podría responder? El punto en común entre lo oscuro y el viento. Lo oscuro no se ve. El viento no se toca. Así que no se puede ver, no se puede tocar. Invisible, impalpable. En otras palabras, Yowali Ejeka significa lo abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Que no tiene cualidades. Yowali Ejeka, lo abstracto. Es un nombre que le daban, todos estos son nombres de Tezcatlipoca. Específicamente al Nahual. Porque el Nahual es lo abstracto. Así que a esos compañeros de la academia que dicen que el Nahual es un doble animal que tiene la gente, que Carlos Castaneda se equivocaba. No, falso. La fuente, Códice Florentino, lo dice claramente. Nahual y Yowali Ejeka. El Nahual es lo abstracto. Ahora bien, vamos al término Ipalnemuani. Esta es una composición del verbo nemoa, que quiere decir se vive. Se vive. Más el sufijo ni, que significa aquel. Más, en este caso se convierte en interfijo la partícula pal, que quiere decir por medio, a través de. Y el prefijo y, que significa suyo. Aquel por cuya mediación se vive. Aquel por quien vivimos, quieren decirlo en español. Aquel por cuya mediación se vive, literalmente. Y par de muanes. Se lo traje porque ve que adentro hay sintaxis. En español nosotros ordenamos las cosas al revés. Ponemos aquel delante. En agua se pone al final. Y par nemoa ni. Aquel por cuya mediación se vive. Vamos al término moyogoyán. Esto es un nombre muy, digamos, especial, porque refleja una característica que no tiene par en la teología y por lo tanto tampoco en la filosofía occidental. Es decir, no lo recogen las religiones del viejo mundo y tampoco lo recogen las filosofías. El término moyogoyán es en forma de cuerpo yokoya, que ahora vamos a tratar de traducir. Más el sufijo ni, que significa aquel, es igual que acá. Más el pronombre reflexivo mo, es decir, sé. Aquel que sé qué. Yokoya significa estas cosas: inventar, crear, visualizar o llegar a ser a través de la visualización. Es decir, aquel que se crea a sí mismo, no en un sentido físico, sino en un sentido perceptual. Aquel que se crea a sí mismo y expresa un grado de conciencia. No estamos hablando de un espíritu en el cielo.
estamos hablando de un grado de conciencia. Quienes no tienen ese grado de conciencia obviamente no lo pueden entender, y por eso ahí tú ves a los cronistas españoles denunciando a Moyo Collani como si fuera un ídolo. ¿Ven? Es por eso que cuando se trata de los dioses de Anáhuac, no es rechazar, es entender. El rechazo es una actitud cristianizada, es entender. Ahora tenemos el caso del nombre Kenami Cain, que es poco conocido, se forma de, vamos a decir, de Kenam, de la raíz Ken, que quiere decir cómo. Can es el locativo para dónde, cómo y dónde. Y son preguntas en este caso. Así que el último nombre de Tezcatlipoca que estamos estudiando es una pregunta. ¿Cómo y dónde? ¿Qué quiere decir que le llamaban cómo y le llamaban dónde? Significa que no sabemos absolutamente nada de él. Así que los anahuacas renunciaron a entender a Tezcatlipoca. No porque le faltaran herramientas intelectuales, sino porque comprendieron lo siguiente. El intelecto, la razón, la mente, son productos evolutivos, naturales e históricos. Es decir, no son regalos divinos. Son cosas que surgieron en la evolución, son herramientas que tenemos. Por el estilo de la fuerza que tenemos, de nuestra capacidad de caminar, son herramientas que tenemos. Y como herramienta evolutiva es limitada. La razón es limitada. La razón no puede entender el universo. Yo yo digamos que felicito los esfuerzos de los científicos por entender el universo, pero me parece tonto que piensen que a través de su razón van a entender la totalidad. Incluso la palabra totalidad es una fantasía. Es un invento de la razón. Después que yo invento algo, trato de entender el invento, ¿no? Mientras hablamos, la realidad ya cambió. ¿Quieres entender eso? ¿Quieres entender las causas del cambio? Mientras hablamos, las causas del cambio ya cambiaron también. En otras palabras, los anahuacas dijeron, podemos entender sistemas acotados, limitados, pero no podemos entender la articulación de todos los sistemas. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado una herramienta evolutiva para eso. No tenemos una herramienta para eso todavía. De manera que ellos renunciaron a entender el universo y por eso le llaman al creador del universo, a Tezcatlipoca, cómo y dónde, cuándo. Lo que ustedes, la pregunta que quieran ponerle, ese es su verdadero nombre. Significa que puede salir por donde menos te lo esperes. Aquí tenemos el caso de que mientras más leyes físicas se descubren, más excepciones hay a esas leyes y nuevas cosas aparecen. Y esto no tiene fin, porque el universo no tiene fin. Y si no tiene fin, si la energía no fue creada jamás, si es eterna, ahí hay un infinito para todo tipo de cosas. Entonces, la cosmovisión, la religión anahuaca, pues tratado de creencias, propone lo siguiente: en lugar de gastar la energía tratando de reducir todo a la razón, tratemos de ampliar la percepción. Si amplías tu marco perceptual, obviamente vas a poder ubicar mejor las cosas y la razón va a llegar a resultados mucho más ciertos. ¿Hay alguna cuestión sobre esto? Pues mira, tienes muchas preguntas acerca de la primera parte, pero aquí Brenda Naranjo pregunta, ¿Moyo Collani puede ser que se regenera a sí mismo? Y si se refiere también en términos femeninos. Mira, todos estos nombres son neutros. La cosmovisión anahuaca era neutra. Cuando dice un nombre, lo mismo es femenino que masculino. Esta tendencia a convertir los masculinos en femeninos es propia de la cosmovisión cristiana. Eso no se presentó en Anáhuac. En mi opinión, una lengua equilibrada no necesita explicitar los géneros a menos que sea realmente necesario, a menos que esté hablando un macho o de una hembra. Yo creo que podemos usar términos genéricos para todo. Pero eso, imagínense, las lenguas machistas es más difícil. Por lo tanto, cuando pensamos en que cada dios tenía su diosa, eso sigue siendo pensamiento cristiano. Cada concepto divino incluye los dos polos de manera automática. Ahí los tiene. Y sí, Moyo Collani se puede interpretar persona, si quieres que te lo diga en femenino, que se regenera a sí misma permanentemente. Pero para regenerarse a sí mismo, primero hay que descubrir el sí mismo. Es decir, ir más allá de la apariencia, encontrar la corazón, encontrar el corazón. Moyo Collani es el que ha encontrado su propio corazón. Es un modo de decirlo también. Y por lo tanto se crea ya no de padre y madre, ya no de la comida, ya no de la sociedad, sino se crea de su propia voluntad. Moyo Collani es el nombre que le dieron a Tezcatlipoca como el aspecto volitivo del universo. ¿Sí? Nos pregunta, entonces, ¿qué es Tezcatlipoca?
Tezcatlipoca es un nombre perteneciente a la lengua náhuatl, objetivamente hablando. Si la pregunta es, ¿qué significa Tezcatlipoca? Tezcatlipoca significa, se lo voy a escribir, Tezcatl, esfera, y suyo, poca apójope, de una palabra antigua que ya no se usa en agua, que era apocali. Es un apócope. No se trata de un verbo. Aquí se trata de un sustantivo y eso quizás lo veamos después. ¿Y qué significa humo? Zumo del espejo. Si la pregunta es qué significa filosófica o metafóricamente el nombre de Tezcatlipoca, espejo quiere decir los sentidos. Es decir, aquello que nos pone en contacto con el universo. Mientras que humo significa lo nublado o limitado. Es decir, la aceptación de que nuestras herramientas de percepción del universo, porque son de origen natural, tienen un límite. De ahí que Tezcatlipoca también se llame con una pregunta, ¿cómo y dónde? ¿Sí? Nicasio González pregunta, ¿para eso son los ejercicios de ampliar la percepción? Sí, mira, Nicasio, la cultura occidental ha entrado en un callejón sin salida y pronto va a topar con una pared. Y es la idea de que para entender el universo tenemos que aplicar herramientas de raciocinio cada vez más refinadas. La razón, si la llevas a un grado de inflexibilidad, se refleja a sí misma y por lo tanto produce un grado muy alto de antropocentrismo. Es decir, la razón puedes aplicarla a lo que te dé la gana. Te voy a poner un ejemplo. En nuestra experiencia, ninguna cosa sale de la nada. Todo lo que existe tuvo una causa. Por lo tanto, es razonable pensar que el universo no pudo haber salido de la nada. Luego, el universo tuvo una causa y podemos decirle Dios a esa causa. Así que para un creyente es absolutamente razonable pensar que Dios es la causa del universo. Bien, ese es un proceso razonable. Está muy bien. Pero tiene un problema. El problema es pensar que el universo salió en algún momento. Si consideramos que el universo es eterno, entonces ya no necesitamos una causa para ese universo. Tiene un segundo problema. El problema es pensar que todo lo que existe tiene una causa. Si todo lo que existe tiene una causa, mi pregunta es, ¿Dios existe? Sí, entonces tiene una causa. Si no todo lo que existe tiene una causa, ¿por qué entonces le quieres aplicar causa al universo? ¿Ven? Lo que parece razonable de pronto se convierte en un disparate. La razón no es la herramienta para entender el mundo. La herramienta para entender el mundo es la percepción. La actitud científica no es el por qué, sino el qué. La descripción correcta de lo que existe va mucho más lejos que los intentos metafísicos de explicar. Todos los por qué pertenecen a la metafísica. Todo el mundo físico, como mundo real, tratamos en términos de qué. ¿Qué es lo que hay ahí? Quiero describirlo correctamente. No me voy a meter a buscarle causas, porque yo solo veo efectos. Las causas pertenecen a un mundo ideal. Yo solo veo efectos. Cada cosa que vea es efecto de otra. Así que solo veo efectos. Esa es la actitud científica. Claro, la cultura occidental no está preparada todavía, no está en ese estado evolutivo de conciencia. Incluso los chavos que se dedican a la ciencia se perturbarían con esto que estoy diciendo porque ni siquiera lo entenderían. Sin embargo, otras culturas pasaron por ahí. La Anahuaca pasó por ahí hace milenios y se dio cuenta que la verdadera herramienta para llegarse al mundo es la percepción. Lo que tenemos es que ampliar nuestra base de datos. No tratar de llegar a conclusiones absolutas con unos poquitos datos, porque entonces la conclusión va a ser distorsionada. Amplía tu base de datos. Sí. Daniela Palacio pregunta, ¿estos nombres abstractos no hay en términos silencio o algo así? Sí, puedes decir Kartika, silencio, pero no se aplica como nombre divino. De hecho, hay un vocabulario que sería bueno estudiarlo, pero ya no como parte del náhuatl, sino como parte de técnicas para el acrecentamiento de la conciencia. Hay vocabulario especializado para describir los aspectos de la meditación y uno de ellos, por supuesto, es el silencio. Pero el silencio no le decían propiamente silencio. La palabra silencio en náhuatl significaba cuando falta sonido. En cambio, el silencio del meditante se decía en náhuatl amo mati. Amo mati. Así aparece en el primer conjuro
colectó a Alarcón. En el primer conjuro de Alarcón, a ese silencio, a ese resultado se le llama homomate. A veces lo estudiamos bien. ¿Qué significa? Que no hay procesos mentales. Obviamente, esto es una idealización. Por muy silenciosa que estés en un estado de meditación, sigue habiendo procesos mentales y no morirías. Así de simple. Lo que se busca no es suspender los procesos mentales porque eso es buscar la muerte. Lo que se busca es que los procesos mentales no interfieran en nuestra toma de decisiones. Que los procesos mentales no nos interfieran. Es decir, ser dueños de esos procesos, no que ellos nos manipulen a nosotros. Porque les acabo de poner un ejemplo aplicado a la razón. La razón nos puede manipular. Y por la idea de que todo lo que existe tiene una causa, por lo tanto el universo tiene una causa, sin ponerse a pensar que si eso es cierto, entonces Dios también tiene que tener una causa. Por esa idea tan tonta, una idea de niños, se han asesinado millones de personas a través de la historia. Entonces, más vale dominar los procesos mentales, emocionales, intuitivos, confiar demasiado en la intuición. La intuición es una trampa. Por supuesto que se equivoca. Si la intuición no se equivocara, no habría 30.000 sectas cristianas ahora, todas fundadas por grandes intuitivos. ¿Alguna cuestión? Sí. Sí, Laura Protesi pregunta, Yowali Ejenkatl, por eso trabajar con el viento era muy importante para los soñadores sin Carlos. Mira, la verdad, en un estado de conciencia acrecentada, el viento, el agua, la tierra, lo que sea, la luz, son avenidas de trabajo. Son herramientas, se pueden convertir en herramientas para el trabajo. Lo que significa Yowali Ejenkatl ya se los planteé. Es el viento simplemente no se toca, la oscuridad, la noche no se ve, por lo tanto lo que no se ve no se puede tocar. No estamos hablando del aire, tampoco del viento, estamos hablando de lo abstracto. Carlos Castaneda dice en uno de sus libros, el nahual es lo abstracto máximo. Abstrae toda característica perceptual a la percepción, él le llama el tonal, abstrae el tonal, ¿y qué queda? El nahual es el sustrato de la realidad. Si quieren hablamos más de eso en alguna clase dedicada a la teología, pero en el caso del nombre Yowali Ejenkatl se estaba refiriendo a aquello que está por debajo del mundo que percibimos. El concepto para trabajar con Yowali Ejenkatl es este. El nahual es todo. El tonal es la parte del todo que percibimos. Esa es la relación entre nahual y tonal. Sí. Bueno, hay dos preguntas. Por ejemplo, aquí Miguel Ángel Pérez dice, ¿qué hay con el principio hermético de causa y efecto? Gracias por tu respuesta. Miguel Ángel, y es la última pregunta. Digamos que en un lenguaje relativo, literario, podemos hablar de causas y efectos. Si vamos a ser absolutos con las palabras, no. El universo no se rige por principios. El universo se rige por tendencias estadísticas. En otras palabras, si yo lanzo la pelota contra la pared, va a rebotar, pero no va a rebotar eternamente. Si la lanzo un número suficiente de veces, va a llegar un momento en que la traspase. Porque la pared está formada prácticamente por espacio vacío y la pelota también. Y si se alinean esas oquedades, esos vacíos, por supuesto que la traspasan. De manera que el universo se rige por tendencias estadísticas. Y nosotros a escala local, y porque vemos en poquito, a esas tendencias les llamamos leyes y principios. Y después vienen los literatos que te ponen listas de principios para regir la vida. Pero la realidad excede cualquier descripción que hagamos. Así que, Miguel Ángel, mi idea es, para acrecentar la percepción, vamos a no eliminar, no votar, sino dejar un momento a un lado todos estos principios místicos, químicos, cabalistas y demás, y atrevernos a enfrentar el hecho simple de que existimos y percibimos. Eso ya es suficientemente mágico. Eso merece atención. No atención a través de procesos mentales, no atención a través de definiciones, principios y dogmas, sino atención directa, inmediata. Con esto nos quedamos. Gracias por su presencia y nos vemos en la próxima. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.